hay una minuta parlamentaria muy bien hecha, que es el servicio de información de oficina de un diputado, de uno de los 3 que tiene asistentes profesionales, y esa minuta parlamentaria es una minuta que sale, digamos, cada vez que hay algo importante. No es regular, sino que puede salir 6 veces a la semana, en una semana, o con un espacio de 2 semanas, siempre que haya algo novedoso por parte de este diputado. Se elabora esta minuta parlamentaria muy bien hecha, o sea, tanto desde el punto de vista de edición como diagramación, etcétera, muy bien hecha, pero, como repito, de un diputado. Hay presencia en redes sociales, en Facebook, en Twitter, pero vemos de que en Facebook tenemos 6 perfiles, hay 3 perfiles de afiliados, hay 2 de simpatizantes y hay un bot, o sea, un ficticio que no sabemos de dónde sale. Hay el Twitter, o sea, un perfil de Twitter que es justamente de este secretario de Estado que yo mencionaba antes, pero que, una vez más, tuitea cuando puede y actualiza cuando puede, que no siempre es lo más actual. ¿Cuáles son los desafíos? Y esto es a lo que nos vamos a enfrentar nosotros como consultores, a los que el comité directivo de este partido nos ha pedido: ayúdennos a mejorar las relaciones con la prensa. Los desafíos son múltiples. Primero, lo más importante, están las elecciones. En aproximadamente 1 año y medio, ni siquiera tanto, va a haber unas elecciones, y nos estamos enfrentando con que en las encuestas estamos en el 16%, o sea, 6% por debajo de lo que podríamos estar en relación a las elecciones pasadas. Eso es un desafío. Divisiones internas. Tenemos 3 corrientes. Tenemos una corriente que es la vieja guardia, la generación de los 90, que la llamamos corriente lautarista porque de alguna manera la persona más visible es ese señor Lautaro Santos Mujica, del cual hablaba, que es expresidente, o sea, uno de los dinosaurios, y que de alguna manera es la cabeza visible, como digo, de esta corriente. Una corriente que tiene, por un lado, el plus, digamos, de ser asociada a los grandes logros del partido, pero también el menos de ser asociada a los escándalos de corrupción. Estos señores se retiraron un poco hace algunos años cuando veían que el partido se iba para abajo y dijeron: uy, la verdad es que vamos a retirarnos un poco, vamos a tratar de mantener cierto poder, ¿no?, pero no ser tan visibles, porque en la ciudadanía este tema de la corrupción ha calado mucho. Hay una segunda corriente, que es la institucionalista, que son sobre todo los diputados, pero también de los gobiernos provinciales, que fueron de alguna manera los, si se quiere, rebeldes en un momento dado, en los 90, que decían: no puede ser que nuestro partido se vea afectado por estos escándalos de corrupción, nosotros somos institucionalistas, abogamos por lo que son los valores del partido, ética, etcétera, etcétera, y entraron en un conflicto con esta corriente, digamos, de los viejos, de la vieja guardia. Y luego tenemos una corriente moderna, que es presidida por la presidenta del partido y por las organizaciones juveniles. Esa corriente moderna, no, digamos que no tiene tanto arraigo, es minoría, pero si se quiere, en términos de ingeniería del poder, lo que hicieron la vieja guardia y la corriente institucionalista es decir: bueno, si aquí nos seguimos enfrentando, el partido realmente se quiebra. Vamos a dejarlos a estos modernos, vamos a dejarlos a la mujer, que además queda bien, tener una mujer presidenta del partido, de cara para afuera, hasta que se amainen las aguas, digamos. Pero siguen habiendo conflictos. Y estas son las 3 grandes corrientes con las cuales uno tendrá que lidiar si trabaja con el partido. Obviamente, otro desafío es, quizá ya más bien a mediano o largo plazo, es revertir la baja continua en el número de afiliados que se dio en los últimos años, de la cual, sin embargo, no está solamente afectado este partido, sino también otros. Es un tema, digamos, de moda, de Zeitgeist, como se dice en Alemania, algo que afecta a muchos partidos. Tenemos una cobertura de prensa
fuertemente enfocada en conflictos internos, episodios de corrupción de los 90 y la estigmatización como el partido traicionero. Bueno, todo esto llevó al comité directivo a decir, bueno, algo tenemos que hacer. Y ahí viene el señor Santos Mujica que dice, hay que mejorar las relaciones con la prensa. ¿Qué es lo que eso significa? ¿De qué forma? ¿Cómo? No tienen ni idea. Piensen en lo que acabo de decir a nivel estratégico, que hay una visión muy tirante con lo que es comunicación, prensa. No hay una posición de decir sí, nos tenemos que abrir o es interesante como... No, es una posición de mucha desconfianza, de mucha cautela, de mucho escepticismo, pero ven de que algo tienen que hacer. Y dicen, bueno, lo que vamos a hacer es $75.000, vamos a invertir en temas de comunicación prensa. No sabemos qué vamos a hacer con ese dinero, pero vamos a destinarlo a todo lo que signifique comunicación prensa. Esa es la situación y esos son los desafíos. Y ahora quisiera con ustedes ver cuál es... A ver, vamos acá. Quedémonos acá. Y ahora sí, hago un corte y les devuelvo a ustedes la pelota. Y pregunto, ¿ustedes son los consultores? A ustedes se les pidió, el comité directivo les pidió que elaboren propuestas, hagan algo. Y bueno, les espero sus insights y sus sabidurías con respecto a eso. Una pregunta, ¿este partido en qué país, digamos, hipotético está? Este partido... O una región, por lo menos. En una isla imaginaria. Este partido, de hecho este estudio de caso lo hicimos en otras actividades también, y elaboramos, obviamente aquí no lo incluí porque hubiera sido demasiado, pero está emplazado en lo que es la República de Columbus, una república más o menos del tamaño de Costa Rica, con un ingreso per cápita relativamente alto, parecido al de Uruguay, con una estructura socioeconómica, con una fuerte agricultura, agroindustria, algo de minería, pero también fuerte en el tema de servicios. Hay mucha inversión extranjera, relativamente hablando, en términos de que para un país relativamente pequeño la inversión es relativamente grande. Tenemos, para saber un poco lo que es la competencia política, tenemos el partido en el poder, que es un partido, podríamos denominarlo populista de derechas. Alguien decía que era el Berlusconi latinoamericano. Y tenemos por el otro lado un partido fuerte de izquierdas, con una impronta, digamos, comunista, socialista muy fuerte, que ha abandonado un poco y que estaría en algo que en su día se llamó eurocomunismo, o sea, digamos, un socialismo un poco ayornado, pero sigue estando fuertemente enraizado en esa impronta ideológica. Y tenemos luego otro partido que es liberal a ultranza, y ahí el presidente es un periodista, moderador de televisión, muy narciso, llega bien también a las cámaras y aprovecha ese caudal, digamos, como un caudal político. Eso simplemente para dar un pantallazo. No quiero ir demasiado en detalles porque no nos da el tiempo, y a fin de cuentas confieso que esto va a ser muy por las tapas, pero la idea es hacer un poco un ejercicio, por eso es un taller a fin de cuentas, de qué haríamos nosotros si fuéramos consultores y nos preguntaran, tenemos que hacer algo. Sí. Primero que nada, pienso que tenemos que saber cuáles son los medios de comunicación a disposición, porque hay medios de comunicación varios: televisión, radio, prensa, y a quién pertenece. Porque indudablemente este segundo partido, no sé cómo vivió todos estos años, pero si el primer partido tiene el poder y sigue en el poder, debe tener poder también en los medios de comunicación. Así que habría que ver la televisión, radio, prensa y eventualmente qué otros medios hay disponibles. En el caso este específico, en su día lo que dijimos es que
hay un conglomerado de medios cercano al partido en el poder. No hay una, digamos, no hay una relación demasiado, digamos, comercial, eso no, pero sí hay un trato relativamente amigable, digamos, entre lo que se... Pero luego hay otro conglomerado, que es el segundo en importancia, y que es relativamente independiente, con cierta simpatía con el PUR, con cierta simpatía en cuanto a algunos órganos. Sobre todo hay un periódico que, sin embargo, no lo lee mucha gente, tiene un tiraje, creo que dijimos, de 50.000, 60.000, no es mucho, pero que llega realmente a las élites. Es un periódico, digamos, con un perfil muy de élite, pero que llega realmente es de formador de opinión en cuanto a lo que es la élite. Pero que, digamos, el PUR nunca ha hecho ningún tipo, no ha sacado provecho de esa relación. Sí. En primer lugar, o sea, ahí el partido está en una crisis interna de política de comunicación. O sea, hay que armar digamos, una mesa, un comité para analizar la situación digamos, por qué el partido está perdiendo afiliados, por qué el partido no está llegando al electorado, y por qué el partido tiene, digamos, una imagen confusa en la sociedad. Entonces yo, en primer término, me parece que voy a buscar profesionales, sentarlos en una mesa de crisis para analizar el problema. Para que todos escuchen, la propuesta es montar una mesa, digamos, de análisis para ver, bueno, a causa de qué se da la reversión de los afiliados, la baja en las encuestas, etcétera, etcétera, porque esto obviamente va más allá de la comunicación. ¿Le he citado bien? Sí, o sea, una mesa de crisis y igual, y eso tiene que ser coordinado de alguna manera por el presidente del partido. Claro. Bueno, yo tomando las palabras, el señor también creo que se debería hacer una reorganización de lo que es la comunicación interna y la comunicación externa. Entonces, de esta manera, la imagen que se daría a la gente a través de la comunicación sería un poco más limpia. Entonces, de esta manera juntaríamos el criterio del señor y el mío para hacer una reorganización en lo que es términos de comunicación interna y externa. ¿Se escucha atrás? ¿Se escucha? Perdón. Perdón. ¿Qué tiempo tendríamos? Nada más, pues estaba pensando... Octubre de 2014 son las elecciones presidenciales. Sí. Este punto de crisis, ¿cuánto tiempo antes es? Ya lleva un tiempo, ya lleva... Pero a ver, si las elecciones son en octubre de 2014, yo estoy en el 2013 ahora... Sí, sí, o sea, estamos ahora. Sí. Estamos ahora. Bueno, tengo $75.000. El objetivo, la consigna es mejorar las relaciones con la prensa. Entonces, lo primero que se tendría que hacer, o sea, hay que concentrar el ojo en la prensa, porque es lo que quiero mejorar. Entonces, ¿qué le interesa a la prensa? A la prensa le interesa a la gente, las personas. Entonces, lo que yo haría sería llegarle a la prensa por lo que a ellos les interesa. Tengo, no sé, recuerdo cuántos diputados tengo, pero igual que saquen proyectos basados en la gente, en las personas, que se pueda, entre comillas, vender a la prensa, que sea atractivo a la prensa. Luego, de las divisiones internas que existen, se puede tratar de buscar un mensaje, unificarlo en un solo mensaje, que cuando la prensa se acerque por el interés que tenga en los proyectos que se muestren, mostrar por lo menos una cohesión del partido. Entonces ya ahí paulatinamente se iría mejorando. Perdón. ¿Yo? ¿Sí? No, primero en realidad habría que diferenciar bien cuál es el objetivo, me parece. ¿Mejorar las relaciones con la prensa o mejorar la comunicación del partido? Me parece que es totalmente diferente, por más que vayan de la mano. Si queremos mejorar la comunicación, nos va a servir obviamente para cumplir todos esos objetivos. Elecciones presidenciales, lograr una unión para las divisiones, para esas divisiones internas que hay.
Perdón. Como que, como él decía, primero unificar el mensaje, bueno, establecer un punto de acuerdo, decir, bueno, ¿en qué quieren? Por lo menos hasta el 2014 establecer un punto en común. Después, a largo plazo, sí, sentarse, ver en profundidad cuáles son las diferencias y lograr sacar el partido adelante. Si no, lamentablemente van a tener que separarse, pues si no, no va a funcionar. En base a eso, de establecer, una vez que haya una comunicación interna buena, también se va a expandir hacia los afiliados, la prensa en sí, porque van a ver que el partido está mejor, entonces les va a interesar entrevistarlo y no que uno diga una cosa, el otro tire otra, como que no tiene sentido. Primero tendrían que mejorar eso y establecerse como objetivo inicial llegar a octubre del 2014. Y ahí va a mejorar por consecuencia las relaciones con la prensa. Bueno, además de eso, difiere un poco lo que decía el compañero allá, porque más que centrarse en los medios en sí, es cómo lo vamos a usar y qué mensaje vamos a transmitir a través de esos medios. Digamos que el punto focal no es, bueno, la televisión, la prensa o qué, sino qué quiero o cómo los voy a utilizar para dar el mensaje. Partiendo también de lo que decía la compañera acá, pues es muy claro, hay que organizarse internamente, a ver qué es lo que se quiere dentro del partido y qué es lo que voy a lograr o reflejar a través de estos medios con lo que estoy cumpliendo, además de que tienen un factor en contra que es estos aspectos de corrupción. Entonces también cómo tratar de disuadir o persuadir al público, a los electores de que, bueno, está haciendo un trabajo relativamente, digamos, bueno o correcto para ese público. Además de que la inversión estaría basada en ese personal, ese recurso humano capacitado para que ofrezca estrategias claras de cómo yo puedo llevar a cabo ese mensaje y cómo puedo comunicarme para que ese elector confíe en mi partido y pueda darme ese voto en las próximas elecciones. Perdón, aquí había una persona. Sí, quería ver cómo era lo que pasa en la situación ha llegado y el problema por el cual se fue el partido abajo. No hay... ¿No se escucha? Vamos a ver si podemos usar, por lo menos para... Bueno, ¿a mí se me escucha así? Sí, sí. Bueno, pero las preguntas... Bueno, aquí la pregunta era de por qué se había dado... Esto es el clásico. De por qué se había dado el bajón en las encuestas. De cuál era la razón de que el partido bajara en las encuestas. En principio no hay una razón específica. En ese sentido podría ser interesante la propuesta de crear una mesa de análisis. Hay varias, por un lado definitivamente está el tema de la corrupción que digamos no ayudó, ¿no? A que se diera eso, pero también hay otros temas digamos más estructurales en el sentido de que es un partido que es fuerte en las regiones, no tan fuerte en las capitales, no es tan urbano, posiblemente ahí también hay una imagen digamos de partido viejo. Las personas más importantes dentro del partido son gente mayor, o sea, las más visibles por lo menos, quizá ahora ya no tanto porque hay una presidenta, etcétera, pero digamos que la imagen un poco viene de allí. Pero independientemente del por qué, la pregunta, o sea, los desafíos son estos, más concretos. Yo quisiera hacer algunas preguntas, no sé si capciosas, pero sí... Respecto a algunas, voy a tratar de condensar algunas cosas o resumir algunas de las propuestas que ha habido hasta ahora. Una era crear una mesa de análisis que en varias de las propuestas que habían más o menos se dio, el decir, bueno, tenemos que saber primero con qué estamos lidiando, cuáles son, sí, las razones por las que se dio, cuál es la crisis, dónde atacarle, digamos, al tema. Esto es uno. La otra era la propuesta de directamente relacionarse con los periodistas, en comillas, venderle aquello a los periodistas de lo que están interesados, tema de personas, logros legislativos, etcétera. Lo resumo muy brevemente. Luego la pregunta de ¿qué es lo que queremos? ¿Prensa o comunicación? Vamos a un concepto, digamos, más amplio de comunicación que incluye también una especie de autorreflexión en cuanto a qué es lo que tenemos que, o qué es lo que hay en términos de mensaje, qué podemos decir, qué es lo que podemos contar.
Sí, más o menos. Y luego también la pregunta de por qué medios y a través de qué medios queremos comunicar qué tipo de mensaje. Yo quiero preguntar dos cosas, un poco como eso, pregunta capciosa. Uno, ¿tenemos tiempo? Las elecciones son en octubre de 2014. ¿Tenemos tiempo? Claro, no, por eso. Tenés que basarte en el objetivo principal y más... Momento. Tenemos tiempo, uno. Dos, ¿cuál es, digamos, lo más perentorio, lo más urgente? Y tres, ¿de dónde sacamos la legitimidad para poder hacer lo que nosotros creemos que se tiene que hacer? Porque no olviden de que no vamos nosotros a decirles, chicos, ustedes tienen que hacer 1, 2 y 3, sino que tienen que convencerles al comité directivo, en convencerles a las 3 corrientes, que lo que ustedes les van a proponer es algo que les va a servir y que va a tener algún tipo de provecho. Perdón. Bueno, sí. No sé si tenemos un micrófono inalámbrico, quizá para poder pasar por el público, no sé si me escuchan atrás. Bueno, repetiré un poquito más fuerte. Yo pienso que la cosa más importante es tratar lo que dijo también el señor, son las 3 corrientes que tenemos, que es un factor muy importante para poder determinar cuál es la política que se va a hacer ver. Tenemos un ejemplo bastante reciente en Italia, con el Partido Democrático, que fue el partido que está en el poder y tuvo que hacer actos, porque hay 2 o 3 corrientes dentro del partido y no se meten de acuerdo, y entonces el electorado está en dificultad para poder entender qué es lo que quiere presentar. Y por otra parte, hay una de las cosas, tiempo no tenemos y dinero tenemos poco, porque está bien que podemos estar en donde sea, pero $75.000 para dar una imagen. Anual. ¿Eh? Anual. Ya estamos, por eso, anual. Anual. $75.000 donde sea para ganar las elecciones, para pasar del segundo partido al primero, para tratar de solucionar todas. ¿Qué cosa elegimos? Usamos el internet. Repito para que se escuche atrás. Entiendo bien de que el problema que usted ve es sobre todo el de las 3 corrientes. O sea, cuál es, si se quiere, parafraseo de alguna manera, cómo hablamos con una sola voz y no con 3 voces distintas. 2, el tiempo de que se nos está echando encima, y 3, el tema del dinero, de los recursos financieros, que con $75.000 es relativamente limitado. Perdón, aquí había un... Sí. ¿Sí? Para analizar también la cuestión sería bueno también tener una visión lo más quizás integral posible acerca del escenario completo que tenemos, ¿no? O sea, usted decía hoy que al principio que quien está en el Poder Ejecutivo en este momento como oficialismo sería como el Berlusconi sudamericano, digamos, una cosa así, ¿no? Entonces yo tengo que en el año 90 a mi partido, con alguna de las cosas que le pueden llegar, digamos, a pegar o atacar, digamos, como se usa habitualmente en algunas campañas, digamos, por algunos sectores, es justamente por unas cuestiones de corrupción. Bueno, justamente el partido que gobierna tampoco me puede llegar a venir a recriminar tanto estas cuestiones porque también está envuelto en una serie de escándalos. Y por otra parte yo tengo que considerar que si soy la segunda minoría, digamos, dentro del abanico político, digo, la mayoría del Ejecutivo, nosotros somos la segunda minoría, yo también estoy disputando, al menos en esta instancia, tratar de ser la primera minoría. Y por otra parte también, yo creo que lo que hay que pedirle a todas... A ver, hay 2 cuestiones que son distintas. Si yo soy consultor, yo no puedo ponerme a mediar en todas las cuestiones internas del partido porque tampoco conozco en profundidad de dónde vienen y quizás tampoco tengo la autoridad para decirle usted siéntese con usted y usted hable con él porque usted no está hablando con tal o con cual. O sea, el objetivo nuestro es claro, mejorar la relación con los medios y tenemos relativamente poco tiempo. Entonces, los tiempos que nosotros creemos que pueden ser quizás tiempo determinado para hacer alguna cosa, no siempre son los tiempos sociales, porque la sociedad consume de a poco. Entonces, una de las alternativas, me parece, ¿no? Tratar de empezar a meternos un poco más, si yo tengo legisladores dentro del Parlamento, en los temas de coyuntura que se están discutiendo. Digo, si se está discutiendo en el Parlamento alguna ley que tiene que ver con tal cosa, por ejemplo, bueno, yo tengo que tener una posición firme como bloque, adentro de eso,
El ámbito parlamentario de por sí me proporciona un montón de periodistas que eso me da prensa gratis. No siempre cuando uno tiene una posición parlamentaria fuerte tiene que pagar las notas o tiene que pagar el periodista, sino que cuando uno se posiciona como, digamos, como líder opositor dentro de la discusión, los medios por una cuestión de peso van a hacer de la entrevista por sí mismos. Eso me puede llegar a dar legitimidad y cohesión en el discurso. De ahí para adelante, yo creo que los recursos quizá pueden llegar a ser para el ámbito del momento de la campaña. No sé si es el momento de poner la plata ya. Si yo tengo los legisladores para empezar a posicionarme dentro de la discusión pública. Y de ahí en adelante voy generando, digamos, una tendencia para, desde ese momento, empezar a tener, sí, legitimidad para empezar a plantear mis cosas. Porque el tema es que perdimos la entidad como espacio político. Justamente le iba a preguntar a los periodistas, ya que alzó la mano va a ser la primera, ¿eso podría ser una estrategia que a los periodistas les parezca legítima, creíble, interesante? Yo creo que básicamente lo que están diciendo aquí en la sala la mayoría de participantes es diseñar un planteamiento estratégico, ¿no es cierto? Y tomar en cuenta si el tiempo, los recursos, etcétera, pero para plantear hacer un planteamiento estratégico yo tengo primero que investigar, ¿no es cierto? Luego definir los objetivos, desarrollar el mensaje que quiero utilizar, dar un seguimiento, etcétera, y comunicar básicamente. Pero yo sí quisiera que esto me aclare porque me está generando algunas dudas. Si todo esto antes de presentarles a las tres partes, por decir, tiene que ser un planteamiento estratégico. Entonces ellos tienen que decir, a ver, muy bien, estamos de acuerdo con ese planteamiento estratégico. Y ahí podemos avanzar en lo que sea. Es una pregunta que creo que no sé si lo escucharon atrás, que se está hablando de que, bueno, en principio de lo que estamos hablando es de un planteamiento estratégico y que ese planteamiento estratégico tiene que estar avalado de alguna manera por el partido, por el comité directivo, por las corrientes, de tal forma que uno pueda decir, bueno, y de aquí vamos para adelante en el sentido de dar legitimidad al consultor. Entiendo bien, ¿no? Sí. Le voy a tratar de responder sus tres consultas. Primero, el panorama que usted presenta es el panorama muy parecido al que se vio en Paraguay hace muy poco tiempo, en donde se genera un candidato de la nada y en base a ese parámetro, a ese benchmark, octubre de 2014 es mucho tiempo como para posicionar a un candidato y hoy presidente. Una figura que no era política, que era empresario, se lo generó de un partido muy similar a las condiciones que usted dice, que fue durante mucho tiempo gobierno, con actos de corrupción, después cambia, también hay varias corrientes, más de tres, y efectivamente me parece que una de las cuestiones que todos coincidimos acá en la sala es el hecho de la inversión en base a lo que se quiere hacer. A mí me parece que creo que todo lo que estamos acá, sea de una cuestión o de la otra, todos queremos ganar las elecciones. Es muy difícil empezar a hacer un planteamiento, por más buen consultor que uno sea, diciendo yo quiero hacer para salir segundo o tercero. Todos queremos hacer la campaña para ganar, y lo que sí cada vez más son más los requerimientos económicos. Y bueno, hoy a la mañana en algunas de las charlas que se dieron decían que, por ejemplo, la comunicación 2.0, también lo planteo porque está bueno que todos lo piensen, era el 0.2, era la inversa de lo que daba de feedback de los votos. Entonces también se presenta un paradigma en el cual, planteando el caso de Paraguay, mientras más dinero se puso en la campaña, fueron mejores los logros que se tuvieron, y la verdad que eso nos deja que pensar mucho en lo que hacemos del arte de la política. Bueno, aquí uno y luego, sí, por favor, luego ya diré algo. Que yo difiero un poco contigo en el sentido de que una elección se haga directamente para ganar. Porque, por ejemplo, yo me puedo lanzar a un cargo, en este momento no tengo la plata para hacer que se le pueda invertir para yo llegar allá. Se pueden hacer elecciones para posicionarse como segunda oposición que al gobierno. Una estrategia para la elección presidencial, porque aquí no nos han dicho qué es lo que se quiere, a qué se pretende en las elecciones, directamente a ganar o otra cosa, porque yo como segunda oposición trato de buscar la forma de polarizar la elección.
unirme de hacer una sola oposición, que sería más fácil. En política electoral es más fácil luchar. Es más fácil luchar contra 20 candidatos, el fuerte contra 20, que un fuerte contra uno. ¿Por qué? Porque es blanco o es negro. O si no es blanco o negro, verde, rojo, azul, entonces los votos de la oposición se dividen. Entonces si creamos una sola oposición, sería más fácil llegar al poder. Estando en el poder, bueno, ya eso depende de cómo hayan transado, si, qué cargos me vas a dar y qué se puede hacer. Y desde allá, desde arriba, ya poder planificar las presidenciales, no del 2014, sino de las que vendrían. Eso sería de muy largo plazo. De todas formas, yo ahora soy Lautaro Santos Mujica y me pongo impaciente. Porque digo, les he dado $75.000. Yo quiero mejorar la relación. No me vengan con elecciones 2020, de estrategia, no me interesa. Yo lo que quiero es mejorar las relaciones con la prensa. ¿Tan difícil es entenderme? O bien le ponemos y le pagamos a todos los periodistas. ¿Qué más da? Y eso ya lo dijo nuestro gran señor Zacarías Pistolas, que a la prensa no se la habla, se la compra. Y bueno, vamos a eso. ¿Qué me proponen concretamente? ¿Qué es lo que tengo que hacer para mejorar las relaciones con la prensa? $75.000. 1, 2, 3. Contratar un vocero. Seleccionar cuáles son los medios que tienen más alcance y cobertura y hacer convenios con ellos y cabildear a columnistas para que una buena imagen. ¿Se entendió atrás? ¿Sí? Aquí, perdón. Aquí ha habido uno y... Bueno, allá. Ah, ok. No, como hizo así pensé que era soborno. Sobre todo al público al que ellos apuntan, que es un público más rural en realidad. Yo creo que, no sé, en mi país, cuando colocas mucha comida, todos los medios aparecen. Cuando colocas mucha comida, todos los medios aparecen. Todos los medios aparecen. Entonces, cuando empezás a tratar los Usar los $75.000. cuando los colocas como en el asiento del fake, creo que de por sí, a pesar de que el de arriba no lo toma en cuenta, desde ya el que está abajo, el que maneja la cámara, el que busca la noticia en la calle, está buscando de lugares que realmente saben que lo van a tratar bien. Y desde ya te priorizan, por más de que el jefe que es de arriba, que es el que elige las noticias que salen o no salen, pero él te prioriza y cubre tu evento antes que otro. Entonces empezar a generar un montón de eventos que pueda ir desde el hecho de elegir los principales personajes que se han mantenido en una vida más tranquila y menos problemática, hasta ir al tema de hacer visitas sociales, que ellos tengan de qué hablar, pero como digo, sentarlos en la silla del rey. Yo creo que también parte del problema... Directamente para que Yo creo que también parte del problema involucraría el conocimiento efectivo de la prensa. Muchas veces en los países se habla de que queremos mejorar la relación, pero ni siquiera conocemos cómo está estructurada la prensa nacional. Y también a qué intereses responden. En todos los países del mundo la prensa responde a diversos intereses. Entonces, si tú ni siquiera conoces cuáles son esos intereses, mucho menos podrías posicionarte correctamente con ellos. Entonces, si resumo un poco las propuestas, un director de comunicación, un curso de medios, o sea, que impartan al comité directivo, por ejemplo, un curso de cómo funciona la prensa, entiendo bien, no sé si eso podría ser una propuesta, ¿no? No un curso de prensa, sino que, por ejemplo, ¿cuáles son de la prensa, cuáles pesan al partido? ¿Cuáles son contrarios? Porque de nada te sirve si tú tienes la mitad de la prensa, o más del 50% de la prensa contraria, todo lo que tú puedas hacer para colocarte y posicionarte positivamente, te va a hacer el trabajo contrario, como pasa en muchísimos países. Pero incluso yo creo que hasta las cosas malas, porque lanzar cosas personales de ciertos candidatos que estratégicamente pueda dar de qué hablar, aunque no sea así, que después se desmienta, es
eso va a ser algo mediático y va a cubrir a medios aliados y no aliados al partido. Bueno, estamos llegando al final. El último, por favor. Quería contar, yo cubrí como periodista una campaña política en Santa Fe, y el PRO, que es el partido de Macri, utilizó a Miguel del Cel como una figura, un referente. No tenían una cantidad de plata para hacer la campaña, y sí, eso fue referencia. Y en la editorial a mí me dijeron, primero anda a buscar a este que es el conocido para todo el país. A partir de ahí se abrió un interés puntualmente en esa provincia, pero fue a partir de alguien conocido, un humorista, y no fueron $75.000. Bueno, estamos llegando lastimosamente al final, el ultimísimo. No, gracias. Yo solo quería aportar unas palabras a lo que dijo el compañero, muy acertado. En mi país sucedió algo similar. Para generar mayor simpatía, se puso un ministro que fue campeón de América en la Copa Libertadores. Entonces, cuando este ministro iba a varias provincias, la gente, todo quería el autógrafo, quería la foto, la camiseta del equipo que fue campeón. Para las últimas elecciones hicieron algo similar. Lo cogieron al goleador de la selección ecuatoriana ya en retiro, a otro campeón de América, bueno, en fin, un sinnúmero de deportistas con otros de farándula rosa formaron parte de su equipo. Entonces... Claro, pero estamos hablando en este caso de elecciones. Aquí no estamos hablando de elecciones, estamos hablando de lo que es comunicación institucional del partido, del día a día. Y ahora sí llegamos al final, en el sentido de que lo que justamente hemos estado tratando de hacer, y creo que, por lo menos es mi impresión, nos hemos quedado cortos, hubiéramos podido seguir hablando, porque creo que es un tema de nunca acabar. Y de hecho, mi experiencia ha sido siempre de que no hay una solución perfecta. No existe un así se hace o así no se hace. Y eso también se da porque las situaciones son muy distintas. En una campaña electoral tenemos claro el objetivo, queremos ganar las elecciones, tenemos claramente un candidato y a eso se supedita todo. Y todo tipo de dudas que uno podría tener siempre entran en relación de decir, uy, cuidado que vamos a perder las elecciones. O sea, hay una situación en que todos tiran del mismo lado, por lo menos durante unos meses al año para ganar estas elecciones. Esto no existe en el día a día del partido político. Esto, como hemos visto, las divisiones internas no es patrimonio de este partido ficticio que es el PUR, sino que es algo que lo vemos en todos los partidos. ¿Cómo, algunos más, algunos menos, cómo podemos, como comunicadores, cómo podemos tratar de que de alguna manera haya algo así como una voz única? Algo así como un mensaje central, algo así como una estrategia, por lo menos plan estratégico, que dé algunas pautas en cuanto a la relación con los medios, sean los grandes medios de comunicación, o sea, redes sociales, etcétera, etcétera. A lo que quiero ir es, ya ahora emergiendo con este submarino del PUR, digamos, de habernos entrado en esta serie de elucubraciones y preguntas, es: el trabajo con partidos políticos es inmensamente más difícil como consultor que con una empresa o en el caso de, digamos, el marketing electoral puro y duro. Porque tienes que tocar muchos más factores, hay muchos más temas en lisa y te vienen por todos lados, digamos, las balas. Y como consultor es un área muy poco atractivo y muy poco rentable también, en términos económicos. Esa es una de las razones por las que no van a encontrar a muchos consultores que hayan hecho consultorías con partidos políticos, no en temas electorales, sino en temas institucionales. Independientemente de eso, por lo menos esa es nuestra convicción institucional, los partidos, hasta que no se invente algo mejor, es, en el sistema democrático representativo que tenemos, lo menos malo. Y lo apoyamos con este tipo de medidas, con este tipo de actividades de consultoría. Ya llegando al final, quiero agradecerles una vez más. La asistencia es bastante más grande de la que yo hubiera esperado, sinceramente, y eso sinceramente me da mucha esperanza en el sentido de nuestro objetivo institucional
que yo veía como un poco una cosa de orquídeas, ¿no? Una cosa muy exótica, que estamos ahí nosotros de la Fundación tratando de hacer algo con partidos cuando que a nadie le importa. El hecho de que ustedes están aquí a mí me dice que por lo menos no les dan igual. Seguramente les molestarán los partidos, les pondrán los nervios de punta, porque hay muchas cosas como para que les pongan los nervios de punta, pero están preocupados, y eso creo que es algo muy positivo y algo muy sano para la democracia. Yo les agradezco una vez más la participación, la asistencia, muchas gracias. Si tienen algún tipo de preguntas respecto a la Fundación, por favor, adelante, y por lo demás, muchísimas gracias por estar aquí.